Pero antes de la historia escrita, antes incluso de los reyes y los cronistas, hubo un mundo de dioses, gigantes y destinos tejidos por las nornas. Bienvenidos a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte, con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Desde Copenhague para hispanohablantes curiosos de todo el mundo, soy Paula Oropesa. En nuestro último episodio hablamos de costumbres vikingas, como los festines, las asambleas, de los primeros reyes daneses que aparecen en las crónicas y de sus luchas contra los francos en la frontera del sur. Vimos lo que podría ser el inicio del reino de Dinamarca. Pero no fue hasta que la historia quedó grabada en piedra que empezamos a hablar de la nación danesa. Pero antes de entrar en su historia, vamos a detenernos en las creencias de los vikingos antes de convertirse al cristianismo. Creencias que en algunos rincones del norte sobrevivieron durante siglos. Hubo un tiempo en que los reyes se consideraban hijos de Odín. No solo en Escandinavia, también los reyes godos presumían de un linaje divino. Este origen sagrado les otorgaba legitimidad para gobernar. La mitología nórdica era el conjunto de creencias y relatos que daban sentido al mundo de los pueblos germánicos del norte, especialmente los pueblos escandinavos, antes de la cristianización hacia el año 1000. A pesar de las diferencias regionales, compartían una sorprendente coherencia cultural. La mitología funcionaba, en este caso, como un lenguaje común que moldeaba su manera de entender la naturaleza, la vida, la muerte. No era una religión organizada. Era más bien un sistema de mitos que se transmitían oralmente y así durante siglos. Más tarde fueron recogidos en textos medievales como la Edda poética y la Edda prosaica, escritas en Islandia. Hay que tener en cuenta que estos mitos provienen principalmente de fuentes escritas en la Edad Media, que ya estaban cristianizados. Realmente es un entramado lleno de linajes divinos, de linajes humanos, de símbolos, de profecías y de normas que regían tanto el universo natural como el universo espiritual. Cada dios tenía su origen, sus motivaciones y un destino escrito. Todo el cosmos, incluidos los dioses, estaba tejido por los hilos inevitables del destino. En la cima del panteón están los Esir y los Vanir, que son los dioses principales. Allí tenemos, por ejemplo, a Odín, dios de la sabiduría, la guerra y la muerte. Está Thor, que es su hijo, el dios del trueno, que es un protector de la humanidad y muy famoso por su martillo. Está la diosa Fraya, que es la diosa del amor y la guerra, asociada con la magia y los muertos. Loki es otro dios muy conocido, que es un embaucador, un ser ambivalente, que produce el caos y desencadena el fin del mundo. Él además es padre de muchos monstruos. En el centro de este universo está un árbol cósmico, Yggdrasil, y este árbol une los 9 mundos. Es un universo poblado de dioses, de gigantes, de elfos, enanos y criaturas monstruosas. Algunos de los reinos, por ejemplo, el reino de los dioses Esir, que son la familia de Odín, de Frigg, Thor, y es donde está el Valhalla. Vanaheim, que es un mundo también de dioses, pero de los Vanir, que son la familia de Freya, Frey, por ejemplo. También está Midgård, que es el mundo de los hombres, Helheim, el reino de los muertos, gobernado por Hela. Hela es una hija del dios Loki
Y bueno, hay otros reinos de gigantes, hay el hogar de los elfos, de dragones también. Yggdrasil es como un eje de este cosmos nórdico. Escuchemos algunos fragmentos de las sedas que describen el fresno del mundo. Yggdrasil es el fresno más alto y sagrado. Sus ramas se extienden por todo el mundo y se alzan sobre el cielo mismo. Sus raíces se extienden hacia los 3 mundos. Una hacia los dioses, otra hacia los gigantes de escarcha y la tercera se extiende hacia los muertos. Bajo una de sus raíces fluye la fuente de Mimir, donde la sabiduría es custodiada. Odín se acercó a beber de ella y le pagó con un ojo por una gota de conocimiento. Este mundo mitológico está también lleno de seres extraordinarios que representan el caos, la destrucción, lo desconocido. Por ejemplo, está Jomunganda, es la serpiente del mundo. Es hija de Loki con una gigante. Esta serpiente rodea Midgård y está destinada a luchar contra Thor en el Ragnarok, que es el fin del mundo. Su veneno es tan poderoso que incluso el dios del trueno caerá tras matarla. En la mitología es una de las criaturas más imponentes. Esta serpiente gigantesca rodea, como decíamos, el mundo y se va mordiendo la cola. Vive en un mar. Claro, porque el Midgård está rodeado de un mar. Después tenemos también a Fenrir, que es el lobo del destino, que está encadenado por los dioses para evitar que mate a Odín. El Hel, que es gobernante del inframundo. Nikos es un dragón que roe las raíces de Yggdrasil. Es un símbolo del ciclo destructivo, renovación también. Aquí surgen siempre mucha simbología que es común en varias culturas. Los Jotnar, que son gigantes principales y que encarnan la naturaleza salvaje. Entonces hay varios trolls, que son luego una creación del folclore posterior, inspirado en los Jotnar. Ves como eso también tiene periodos, ¿no? Y recordemos que según las zonas se tenía culto más a un dios que a otro. Unos personajes muy interesantes son las Norns. Tienen la función de tejer el destino, pero el destino de todos, el destino de los dioses, de los hombres, de los ricos, de los pobres. Tejen los hilos del destino de todos los seres vivos. Cada hilo representa una vida. Su longitud y fuerza simbolizan la duración y la calidad de esa vida. Además, cuidan el pozo que alimenta las raíces del árbol de Yggdrasil. Esta cosmovisión, este mundo, no avanza hacia la salvación. Al contrario, avanza hacia el Ragnarok, que es el crepúsculo de los dioses, el fin del mundo. Es una batalla final, destruirá gran parte del cosmos y seguirá después de esto un renacer. Que esta mitología refleja también un mundo duro, un mundo, como hemos hablado, de valor, de honor, de la aceptación del destino como virtud. No olvides que la mitología nórdica no era solo creencias religiosas, sino también eran parte de la preservación de sus valores, de explicar el mundo natural, transmitir enseñanzas a través de relatos, que en realidad es la función que tienen las religiones muchas veces. Explicar el mundo, transmitir conocimiento y crear normas de convivencia. Si estás disfrutando este viaje por la historia danesa, te invito a suscribirte a Historias Boreales. Así no te pierdes ningún episodio y me ayudas a que este proyecto crezca y llegue a más curiosos del sur.
Y si te gusta lo que escuchas, compártelo con alguien que también disfrute de la historia contada con calma. A partir del siglo IX, el poder comienza a centralizarse en torno a figuras reales. Los antiguos reyes locales pasan a convertirse en condes subordinados, que se agrupaban alrededor de un rey más poderoso. Estos condes tenían obligaciones, la obligación de defender sus territorios, de construir barcos, de equiparlos con víveres, con armas y ponerlos a disposición del rey. Solo que aquí ya se van definiendo algunos reyes, ya van surgiendo figuras que podemos reconocer históricamente. A mediados del siglo XI ya se puede hablar de estados más centralizados y más maduros. Sin embargo, la autoridad real seguía dependiendo en gran medida de las lealtades personales que tenían de los nobles, de los jefes, los guerreros, que eran los que aportaban pues las tropas para las campañas militares. Por esto era tan importante los rituales, los banquetes y las ceremonias donde se renovaban esas alianzas. Con el paso del tiempo, los jefes vikingos no solo luchaban por el poder, sino que también querían dejar constancia de su paso por el mundo. Ya hemos hablado de cómo se va desarrollando la conciencia de ser parte de una comunidad, de cómo en las sociedades, y en este caso la de los vikingos, buscan no solo riquezas, pero también el honor. Y llegamos así a Yellin, el lugar donde se fija el inicio oficial del reino. Allí, hacia el año 936, el rey Gorm el Viejo erigió una piedra rúnica en honor a su esposa Tira. Le llamó Restauradora de Dinamarca. Luego su hijo Harald, Diente Azul, levantó otra piedra proclamando la unificación de Dinamarca y su conversión al cristianismo. Las piedras de Yellin son más que monumentos, son como una acta fundacional de la nación. El sitio incluye túmulos funerarios, una iglesia y restos de una empalizada monumental en forma de barco. Las runas es un sistema de escritura que utilizaban los pueblos germánicos del norte de Europa, especialmente los escandinavos, y tenía tanto una función práctica como simbólica y mágica. Las primeras runas aparecen en el siglo II y I a.C., aunque su uso se extiende en el siglo II después de Cristo. Hay un sistema que se llama Futhark antiguo que constaba de 24 signos. Se cree que estas runas fueron inspiradas por los alfabetos mediterráneos, como el latino, el griego especialmente. Ya en la era vikinga, más o menos en el siglo VIII, este sistema se fue simplificando y se fue adaptando al idioma nórdico antiguo. Entonces las runas aquí no solo eran un medio privado o mágico para ponerle nombres a las cosas, para dejar mensajes, para contactar con los dioses, sino que pasaron a tener un uso más público, un uso monumental también. Especialmente se empieza a dar el fenómeno de las piedras rúnicas, y muchas de ellas eran funerarias o conmemorativas. Y se utilizó durante muchos siglos para grabar mensajes breves en objetos cotidianos como peines, en armas, en joyas. Con la llegada del cristianismo no desaparecieron las runas de inmediato. Al contrario, se adaptaron y se usaron durante siglos en inscripciones que mezclaban, eso sí, los símbolos paganos y los símbolos cristianos, como cruces o el mismo Jesucristo. Este cruce cultural es evidente en lugares como Yellin,
donde las piedras rúnicas marcan un momento clave de transición, que es el uso de la escritura ancestral para afirmar un nuevo poder político y religioso en Dinamarca. Gorm fue el último rey pagano, gobernó desde Jelling en el corazón de Jutlandia, y es posible que en ese reino solo incluyera Jutlandia, pero tampoco se sabe con certeza. Según Adam de Bremen, procedía de Normandía. Esto no se sabe si es Noruega o Normandía. Y a partir del año 900 tomó el poder de la dinastía que había llegado de Suecia poco antes del 900. Esto es lo que dice Adam de Bremen. Fue descendiente de antiguos gobernantes en Dinamarca que perdieron poder y fueron exiliados o se exiliaron hacia Inglaterra. Hay quien dice que también eran hijos desciende de Ragnar Lothbrok. Pero en el siglo IX, muchos daneses tenían vínculos con Inglaterra desde tiempos antiguos, lo que hace plausible que Gorm y su familia se hubieran trasladado allí. Su padre y Gorm podrían haber sido lo que llamaban reyes del mar, que eran piratas que controlaban importantes rutas comerciales sin necesidad de gobernar un territorio específico. Esto les habría proporcionado riqueza a través de impuestos o de comercio de esa ruta. Así que se dice que llegan Gorm y Knud el Regio a Dinamarca, que en ese momento hay un vacío de poder y que probablemente después de que el emperador alemán interviniera en Hedeby, aprovechan la oportunidad y consolidan su poder en la región del sur de Jutlandia. Siguiendo este hilo de que eran reyes del mar y de que no tenían territorios, pero tenían poder y riqueza, el matrimonio con Tira, que era una mujer de familia poderosa, fue crucial para darle legitimidad. Se sugiere también que Tira era administradora de la región antes de la llegada de Gorm y que su matrimonio lo consolidó en el poder político y territorial. Tuvo un hijo, el príncipe Knud, luego tuvo a Harald. Ambos solían ir de expediciones en verano y en una de esas muere Knud. Por lo tanto, la sucesión pasa a Harald. Además, Gorm tuvo otros hijos. Gunhild, que se casó con el rey noruego, Erik, hacha sangrienta, y Toke, un jefe importante en Escania. Escania es el sur de Suecia. En las sagas cuentan que Tira es la hija de un gran hombre de Jutlandia. Tira es un buen ejemplo de que en la época vikinga las reinas no solo eran esposas del rey, sino que también podían tener una posición de líderes, especialmente si habían nacido en familias nobles. A ella se la menciona en varias piedras rúnicas. Esto han sido investigaciones modernas. Tanto las piedras erigidas en su honor en Jelling como otras piedras talladas se refiere a ella como reina. Sugieren que Tira desempeñó un papel activo en la estabilización y la unificación del país, posiblemente después de conflictos o de guerras. También sigue siendo un misterio los orígenes de Tira. Pudo haber sido una princesa inglesa o la hija de un magnate de Dinamarca o de zonas cercanas. En cualquier caso, parece claro que tenía una importancia política, que esta forma de alianza estratégica de matrimonio fue un modelo a seguir posteriormente. Lo que también es interesante es cómo el papel de Tira ha sido interpretado, ha sido reinterpretado a lo largo de la historia y dependiendo de las necesidades. En la época de Saxo, que es el siglo XIII, fue retratada como un ideal cristiano, porque ella era cristiana aparentemente, y hasta el romanticismo nacional en el siglo XIX se la convirtió en un símbolo de danesidad, de resistencia en las guerras, especialmente en las guerras de los ducados o Segunda Guerra de Schleswig en 1864. Que este es un periodo también y una guerra muy
importante y muy significativa que veremos más adelante en nuestro podcast. Además, en la época vikinga vemos una estructura social que se va haciendo más compleja cada vez y al final del periodo está mucho más definida. Simplificando, podemos decir que la sociedad vikinga tenía 3 clases. Los jarls, que eran nobles, líderes y ocupaban la cima de la jerarquía social. Eran los propietarios de la tierra, eran líderes militares y a menudo actuaban como jefes de los clanes o de las comunidades. Los carls, que eran hombres libres, podían ser campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, constituían pues la mayor parte de la población vikinga. Aquí, sí tenían derechos a poseer tierras, a llevar armas y a participar en asambleas, mientras que los thralls o prals, según el lugar donde es Suecia o Dinamarca, pero digamos thralls eran los esclavos y no podían participar en las asambleas. Entre los hombres libres había otro tipo de división. Por ejemplo, tenemos los draenge, que son guerreros, los ting, que son terceros propietarios respetables, los fela, que eran los que acompañaban a los viajeros, fueran comerciantes o guerreros. Esto se parece un poco a los escuderos en la Edad Media. Estaban los goda, que eran líderes religiosos, que también tenían su propia jerarquía y tenían su propio lugar en la sociedad. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Historias Boreales. Nos escuchamos pronto con más historias del norte para curiosos del sur. Podemos decir que Dinamarca comienza con Gorm el Viejo y se consolida con Harald Diente Azul. Pero como siempre, la historia es un río con muchos afluentes. Nombres anteriores como Godfred, Clark, Horik o Ansgar nos muestran que el camino fue largo, incierto y a veces sangriento, y que detrás de cada piedra, de cada cruz, de cada tumba, hay voces que aún hoy seguimos intentando escuchar.